Historia 1. La nieve caía como una cortina blanca que desdibujaba los confines del mundo a mi alrededor. Había sido camionero desde que tenía memoria, pero nada de mis años en la carretera me había preparado para el aislamiento y el frío cortante de este paso de montaña. La ventisca había surgido de la nada, una fuerza malévola decidida a tragarse todo a su paso. La visibilidad era casi nula, y el GPS había perdido la señal hacía horas, pero yo seguía adelante con la idea de pasar la noche aquí, más aterrador que cualquier tormenta. Iba a entregar un envío que no podía retrasarse. Mi jefe me había advertido sobre el paso de montaña, llamándolo un atajo que pocos se atrevían a tomar, incluso en las mejores condiciones, pero con las carreteras principales cerradas y mi agenda apretada, parecía como la única opción. Una decisión de la que me arrepentí con cada kilómetro que conquistaba en este implacable infierno blanco. Al doblar una curva especialmente estrecha, los faros delanteros captaron algo delante. Un vehículo abandonado con las luces aún encendidas, que proyectaban un brillo inquietante que apenas penetraba en el remolino de nieve. Era una visión curiosa, y todos los instintos me decían que siguiera conduciendo para dejar que la desgracia que había caído sobre sus ocupantes fuera cosa de los rescatadores. Pero entonces, una parte más profunda de mí, una perfeccionada por años de soledad en la carretera, no podía dejarlo estar. ¿Y si alguien estaba en problemas, tal vez incluso herido? Detuve mi camión. El silencio que siguió a los motores apagados era más ensordecedor que su estruendo constante. Me apreté el abrigo. Salí a la ventisca. El frío me mordía cada centímetro de piel expuesta. El viento era una fuerza física que me empujaba hacia atrás mientras me dirigía al vehículo varado. Era un coche pequeño, un sedán completamente fuera de lugar en este desierto. La puerta del conductor era un jarrón, y cuando miré dentro, lo encontré vacío, sin signos de lucha, sin pertenencias dejadas atrás. Solo un vacío inquietante en las llaves. Todavía en el encendido el motor estaba muerto. Probablemente muerto por el frío no tenía sentido. ¿Dónde se habrían ido los ocupantes en una tormenta tan fuerte? Fue entonces cuando lo oí. Un llanto débil, pisé el freno, y apenas pude detenerme a tiempo. Era una mujer. Su rostro estaba rojo, y en carne viva por el frío. La ropa apenas le servía para mantenerse con vida con este tiempo. La metí a toda prisa en el calor de mi camioneta y puse la calefacción al máximo. Ella me contó una historia que me puso los pelos de punta y no era por el frío. Habían tomado este atajo para ir a una reunión familiar. Su marido y 2 niños con ella, pero cuando llegó la ventisca, se quedaron atrapados su marido. Había salido a buscar ayuda llevándose a uno de los niños, y dejándola con el más pequeño cuando su hija no paraba de llorar desesperada por ir tras su padre. Ella la había seguido de mala gana, solo para encontrarse perdida en la tormenta, y allí estaba. Pero su familia seguía ahí fuera antes de que pudiéramos decidir nuestro siguiente movimiento. Un fuerte golpe contra el lateral de la camioneta nos hizo saltar, seguido de otro y otro. Un golpeteo rítmico que parecía demasiado deliberado para ser obra de la tormenta. Miré por el espejo retrovisor, y en el breve resplandor de las luces traseras, vi unas figuras de forma apenas humana que se movían a través de la tormenta como si no fuera nada. No estábamos solos en la ventisca, y lo que fuera que había ahí fuera no, era solo luchar para sobrevivir a la tormenta. Era cazar la comprensión de que no estábamos solos. Me dio un sobresalto de miedo. La mujer, al notar mi expresión, tensa, apoyó su cara contra el cristal. Sus ojos se abrieron de terror al ver las figuras sombrías que rodeaban nuestro camión. La tormenta implacable, como siempre, parecía conspirar con estos asaltantes desconocidos, encubriendo sus movimientos e intenciones. Sabía que teníamos que salir de allí para abrirnos paso a través de la tormenta, sin importar el riesgo. El camino que teníamos por delante era traicionero, pero quedarnos allí era una sentencia de muerte segura, ya fuera a manos de la tormenta o de lo que fuera que hubiera fuera. Con el motor aún en marcha, metí la marcha y apreté el volante con determinación. La mujer a mi lado susurró una oración, su voz apenas audible por encima del aullido del viento, mientras empezábamos a movernos. Las figuras fuera se volvieron más agresivos, sus golpes contra el camión cada vez más fuertes, cada vez más desesperados, pero la nieve debajo de las ruedas se mantenía firme, y poco a poco empezamos a ganar tracción. El camión se tambaleó hacia adelante en la ventisca. Las figuras se desvanecieron en el blanco. Sus gritos se perdieron en la tormenta.
Condujimos en silencio, el único sonido el rugido del motor y el ocasional crujido del hielo bajo los neumáticos. La mujer, que aún temblaba de frío, rompió finalmente el silencio con una pregunta que me había estado rondando desde que nos encontramos. ¿Quién crees que eran?, preguntó con voz temblorosa. No tenía respuesta para ella. La montaña era conocida por sus leyendas e historias de fantasmas, cuentos de viajeros perdidos y espíritus ancestrales que deambulan por el bosque, pero siempre había creído que eran solo eso, historias, ahora enfrentadas a lo inexplicable. No estaba tan seguro. Las horas pasaron, y finalmente, la tormenta comenzó a disminuir. Los feroces vientos se convirtieron en un suave susurro. Cuando amaneció, el cielo estaba despejado. El paso de montaña se reveló en toda su silenciosa y misteriosa belleza. Adelante vimos las luces de un equipo de búsqueda y rescate. Su presencia, un rayo de esperanza tras el terror de la noche. Estábamos a salvo, o tan a salvo como era posible después de tal calvario. La mujer se reunió con su familia. Su marido y sus hijos habían sido encontrados por otro equipo horas antes. Se abrazaron con lágrimas de alivio congelándose en sus mejillas por el frío aire de la mañana. Historia 2. El zumbido del motor era un constante compañero en los largos tramos de la autopista que atravesaban el país. He hecho este viaje más veces de las que puedo contar. Cada viaje se funde con el siguiente en una confusión de asfalto y restaurantes de carretera. Pero este viaje fue diferente. Empezó como cualquier otro, con el sol saliendo por el este mientras me ponía en camino a otra carga rutinaria, la ruta familiar. Pero como pronto descubriría, nada de lo que sucedió en este viaje sería normal. Era tarde cuando lo vi, una figura solitaria de pie junto a la carretera, con el pulgar extendido en el signo universal del autoestopista. Normalmente no me detendría, es una regla que siguen la mayoría de los camioneros, una precaución en un mundo cada vez más impredecible. Pero algo en él me hizo reducir la velocidad. Tal vez era la forma en que parecía tan fuera de lugar en medio de la nada, o tal vez era una sensación de soledad que reflejaba la mía. Se subió a la cabina con un gesto de agradecimiento y dejó caer una mochila maltrecha a sus pies. Era más joven de lo que había pensado al principio, con un rostro que parecía demasiado viejo para sus años, marcado por un cansancio que hablaba de tiempos difíciles. «Me llamo Tom», dijo, ofreciéndome la mano. Me presenté a mi vez, y nos sumimos en un silencio cómodo mientras los kilómetros se extendían ante nosotros. Al principio, Tom parecía como cualquier otro autostopista, agradecido por el viaje y no muy interesado en compartir la historia de su vida. Pero cuando el sol se sumergió bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de la carretera, comenzó a hablar. Su voz era baja, cada palabra medida como si estuviera sopesando el coste de cada confesión. Hablaba de lugares en los que había estado, de la gente que había conocido por el camino y de las sombras que parecían seguirle. Al principio, lo tomé por las divagaciones de un alma atribulada, el tipo de historias que se cuentan para pasar el tiempo, pero, a medida que profundizaba en su pasado, revelando detalles de acontecimientos que me producían un escalofrío, empecé a darme cuenta que Tom no era un viajero cualquiera. Había lagunas en su historia, piezas que pasaba por alto o evitaba por completo. Y fue en estos silencios cuando mi inquietud creció. Había algo que no me estaba contando, una oscuridad que acechaba justo bajo la superficie de sus palabras. Traté de convencerme de que solo era el aislamiento de la carretera lo que me afectaba, que no había nada que temer de un autoestopista solitario. Pero cuando la noche nos envolvió, la atmósfera en el taxi cambió. El extraño amistoso que se había subido a mi camioneta se había ido y había sido reemplazado por alguien o algo más. El comportamiento de Tom cambió. Su indiferencia casual dio paso a una intensidad que rayaba en el fanatismo. Hablaba de un destino que le esperaba, de un propósito que le impulsaba hacia adelante y de los sacrificios que había que hacer en pos de sus metas. Entonces me di cuenta de que había cometido un grave error al recogerlo. La carretera, que una vez fue un símbolo de libertad y oportunidad, se había convertido en una trampa, y yo estaba atrapado en un juego del gato y el ratón con un autoestopista, cuyas intenciones eran tan oscuras como los secretos que ocultaba el camino que teníamos por delante. Estaba envuelto en tinieblas. La única luz provenía de los faros del camión que atravesaban la noche. Las historias de Tom habían adquirido un cariz siniestro, y podía sentir la tensión entre nosotros tan espesa como la niebla que a veces cubría estas solitarias carreteras,
Empecé a planear mis próximos pasos, tratando de averiguar cómo podía terminar este viaje de forma segura sin provocarlo. Le sugerí una parada de descanso, pensando que necesitábamos un descanso, pero Tom insistió en que siguiéramos conduciendo. Dijo que estábamos cerca de su destino, aunque no dijo dónde estaba. Su insistencia hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Tenía que actuar y rápido. Usando un poco de rapidez mental, mentí sobre un problema mecánico que requería atención inmediata. Salí en la siguiente salida con el pretexto de revisar el motor. Mientras salía, mantuve un ojo en Tom, que permanecía en la cabina mirándome con una intensidad que me puso la piel de gallo. Esta era mi oportunidad. Le dije que tendría que buscar otro aventón, que yo no podía llevarlo más lejos. Su reacción fue rápida y aterradora. Con una voz apenas reconocible del hombre que había entrado por primera vez en mi camioneta, juró que nuestros caminos se volverían a cruzar, que su viaje estaba lejos de terminar, y luego, tan repentinamente como había aparecido en mi vida, se desvaneció en la noche dejando un escalofrío que no era solo por el aire frío. Volví a la carretera, mi mente corriendo. El encuentro con Tom me había sacudido, no solo por la amenaza inmediata que representaba, sino por las preguntas más profundas e inquietantes que planteaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos oscuros ocultaba? ¿Y qué siniestras intenciones lo habían llevado a cruzarse en mi camino? El resto del viaje pasó en un borrón de niebla. Entregué mi carga a tiempo, pero la sensación de logro que solía sentir estaba ausente. En cambio, solo había una inquietud persistente, una sensación de estar siendo observado que no podía quitarme de encima. Los días se convirtieron en semanas, y el recuerdo de Tom comenzó a desvanecerse. Su presencia en mi vida se redujo a una oscura historia para compartir con otros camioneros, mientras tomábamos café, pero la sensación de inquietud nunca me abandonó del todo. A veces, a altas horas de la noche, en algún tramo desierto de la carretera, me encontraba mirando por el espejo retrovisor, esperando ver su figura de pie al lado de la carretera, con el pulgar extendido, esperando el encuentro con Tom. Me había cambiado. Me volví más cauteloso, menos inclinado a correr riesgos. La carretera, que antes era una fuente de libertad y aventura, ahora me parecía un lugar donde el peligro acechaba en cada curva. Había sobrevivido a mi juego del gato y el ratón, con un autoestopista cuyos oscuros secretos nunca llegué a comprender del todo, pero la experiencia me había dejado huella. Historia 3. La carretera se extendía ante mí como una cinta oscura, cuya superficie brillaba bajo la luz de la luna. He oído historias sobre este tramo de carretera, cuentos de accidentes y percances que parecen más frecuentes aquí que en cualquier otro lugar. Superstición o no, no podía deshacerme de una sensación de inquietud mientras recorría la infame ruta. Se suponía que era una entrega nocturna de rutina, pero el pesado silencio y la ausencia de otros viajeros hacían que se sintiera todo menos rutina. Estaba a mitad de camino cuando vi una explosión de chispas delante de mí, mientras el metal chirriaba contra el asfalto. Un coche se había salido de la carretera, y su parte delantera se había aplastado contra un árbol. El instinto se hizo conmigo. Detuve la camioneta y agarré la linterna. Corrí hacia los restos del accidente con la esperanza de ofrecer ayuda. La escena era caótica. El coche estaba muy dañado. El humo que salía del motor. Grité preguntando si había alguien herido, pero el silencio que siguió fue inquietante. Ya que me acerqué con la linterna en la mano, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había señales de pasajeros, ni gemidos de dolor o gritos de auxilio. El coche parecía abandonado, pero el choque parecía reciente. Fue entonces cuando la trampa saltó de las sombras. Surgieron figuras allí, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Se movían con determinación, un grupo coordinado que claramente había hecho esto antes. El pánico se apoderó de mí cuando comprendí la situación. Me había topado con una emboscada, una trampa mortal, tendida por una banda que se aprovechaba de los viajeros locos. La comprensión me golpeó con fuerza. Había historias, por supuesto. Rumores de bandas de ladrones que utilizaban accidentes falsos para atraer a víctimas desprevenidas, pero nunca pensé que me encontraría con uno yo mismo. Estaba solo, lejos de ayuda, y había caído en sus manos. La adrenalina impulsó mis acciones. Corrí de vuelta a mi camioneta con la esperanza de encerrarme y pedir ayuda, pero eran rápidos, más rápidos de lo que había anticipado. Uno de ellos me derribó al suelo.
La linterna se me resbaló de las manos y rodó hacia la oscuridad mientras luchaba. Logré vislumbrar a mis atacantes. Había una frialdad en sus ojos, una crueldad que me heló hasta los huesos. No eran solo ladrones, eran depredadores. Y yo era su presa, pero no iba a caer sin luchar. Usando cada pizca de fuerza y cada truco que conocía, me defendí logrando liberarme del agarre del que me había derribado. Me puse de pie a toda prisa con el corazón latiéndome con fuerza, mientras corría hacia mi camioneta. La persecución fue un borrón, un esfuerzo por ponerme a salvo con el sonido de mis perseguidores pisándome los talones. Me metí en la camioneta, cerré las puertas justo cuando llegaban a ella, con las manos golpeando los cristales y los rostros retorcidos por la ira y la frustración. Arranqué el motor y la camioneta rugió bajo mis manos con una mirada al espejo retrovisor. Pisó el acelerador dejándolos atrás en una nube de polvo. Mi corazón aún acelerado mientras ponía distancia entre nosotros, la adrenalina disminuyendo lentamente, dejando un desastre tembloroso a su senda. Cuarta historia. El camino había sido implacable con cada milla, pareciendo estirarse más que la anterior. Rodeado por un denso bosque que parecía cerrarse a mi alrededor, conduje con los faros de mi camión atravesando la oscuridad. Tenía un horario apretado, pero la serenidad de la remota naturaleza salvaje tenía una forma de aliviar la tensión habitual en mis hombros, hasta que la vi. Un antiguo letrero desgastado por el tiempo que anunciaba la presencia de una ciudad de la que nunca había oído hablar. Mi curiosidad se disparó y decidí dar un rodeo. ¿Qué daño podía hacerle a la ciudad, si es que aún se le podía llamar así? ¿Un vistazo rápido? Era un conjunto de edificios en ruinas, edificios que parecían hundirse bajo el peso de su propia historia. El silencio era profundo, de esos que te oprimen los oídos en ausencia de cualquier sonido. Estaba claro que nadie había llamado hogar a este lugar durante años, sino décadas, a pesar de la inquietud que empezaba a agarrarse a mi mente. Mis pies se movieron por sí solos, atrayéndome más profundamente al corazón de la ciudad abandonada mientras vagaba por las calles. Mis ojos se posaron en un viejo restaurante con las ventanas llenas de polvo, pero algo me obligó a mirar dentro. En la penumbra, apenas pude distinguir las formas de las sillas volcadas sobre las mesas, como si esperaran a clientes que nunca regresarían. Fue entonces cuando lo oí, un susurro tan suave que pensé que podría haberlo imaginado, pero a medida que escuchaba se hizo más fuerte. Un coro de voces que pronunciaban palabras que no podía entender. El sonido parecía provenir de todas partes y en ninguna, llenando el aire con una urgencia que me hizo estremecer. Me di la vuelta para irme, con el corazón latiendo con fuerza, pero la ciudad tenía otros planes. El camino de vuelta ya no estaba despejado. Las calles por las que había caminado ahora se retorcían y giraban de formas que desafiaban la lógica. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de la realidad de mi situación. Estaba atrapado. La noche cayó rápidamente. La oscuridad casi palpable en su intensidad fue entonces cuando aparecieron sombras revoloteando entre los edificios, justo en el borde de mi visión. Susurros llenaban el aire contando cuentos de una ciudad maldita, por su propia codicia, una comunidad que se había vuelto contra sí misma, cayendo en espiral hacia la locura y la violencia, hasta que no quedó nadie más que sus espíritus. Permanecieron atados a este lugar y estaban hambrientos de una vida que ya no podían poseer. Entonces me di cuenta de que la ciudad estaba viva a su manera, una pesadilla viviente alimentada por la ciudad de su pasado. La sombra intentó atraparme para convertirme en otra alma perdida vagando por sus calles. Mi única esperanza era escapar para encontrar una salida antes de que la ciudad pudiera reclamarme como su próxima víctima. La noche se prolongó en un implacable juego del gato y el ratón, mientras esquivaba las sombras que me perseguían. Sus susurros se hacían cada vez más insistentes. Busqué desesperadamente una salida, una forma de liberarme de las garras de la ciudad. Fue cuando ya casi había perdido la esperanza cuando encontré un camino que conducía fuera de la ciudad, tan cubierto de maleza que era casi invisible. Con las sombras pisándome los talones, corrí sin atreverme a mirar atrás hasta que salí del bosque. La ciudad, una vez más, estaba oculta por los árboles. Volví a mi camión. El motor arrancó con un rugido que nunca había sonado tan dulce mientras me alejaba. No podía quitarme la sensación de que la ciudad estaba observando, esperando a su próximo visitante involuntario, mientras el camino se desplegaba detrás de mí.
La distancia crecía entre yo y esa ciudad encantada. No podía quitarme el frío temor que se aferraba a mí como una segunda piel. La experiencia había sido demasiado real, demasiado vívida como para descartar que fuera mera imaginación. Sabía que tenía que advertir a los demás para evitar que se toparan con ese lugar maldito como me había pasado a mí. Pero, ¿quién iba a creer semejante historia? Un camionero que afirmaba haber escapado por los pelos de un pueblo fantasma con vida propia y malévola. El viaje de vuelta a la civilización parecía más largo que ninguno de los que había emprendido. Cada sombra proyectada por los árboles a lo largo de la carretera parecía esconder intenciones siniestras. Cada susurro del viento susurraba amenazas. Solo cuando las primeras luces del pueblo más cercano aparecieron a la vista, me permití dar un suspiro de alivio. Estaba a salvo, o eso pensé en los días siguientes. No pude escapar de los recuerdos de esa noche. Invadieron mis sueños convirtiendo el descanso en un espectro esquivo. Empecé a ver sombras por el rabillo del ojo, incluso a plena luz del día. Me seguían susurros indescifrables pero llenos de malicia. Era como si parte del pueblo me hubiera seguido de vuelta. Un recordatorio del horror que dejé atrás, pero que nunca pude escapar. Impulsada por la necesidad de cerrar y comprender, comencé a investigar el pueblo. La tarea resultó difícil. Era como si el lugar hubiera sido borrado de los mapas. Su historia era una página en blanco, pero persistí, y finalmente encontré una mención de ella en un antiguo archivo de periódicos. La ciudad había sido próspera, una comunidad próspera enclavada en el bosque, pero había sido destrozada por una serie de tragedias: robo, traición, asesinato, cada una más horrible que la anterior, que culminó en una desaparición masiva que dejó la ciudad desierta. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La ciudad no estaba solo, estaba embrujada por el pasado. Era una manifestación de la culpa y el dolor colectivos de sus antiguos habitantes, una prisión para sus atormentados espíritus, y al entrar en ella me había convertido en parte de su legado, un testigo vivo de su maldición. Decidido a librarme de la influencia de la ciudad, regresé al bosque. Necesitaba enfrentarme a la pesadilla de frente, para demostrarme a mí mismo y a los espíritus que me perseguían que ya no era su prisionero. El viaje de vuelta fue una batalla contra mis propios miedos. Cada kilómetro me acercaba a la confrontación que tanto anhelaba como temía. Cuando llegué al lugar donde debería haber estado la ciudad, no encontré nada más que el bosque silencioso y imperturbable. ¿Había sido todo una alucinación producto del aislamiento y la fatiga? No. Los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado llenos de terror. La ciudad había sido real, pero parecía que se contentaba con permanecer oculta, un secreto enterrado en el corazón del bosque. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo luchando con los restos del miedo y el alivio que me invadía en oleadas. Al final, di la vuelta dejando el bosque y su fantasma atrás. La experiencia me cambió, dejando cicatrices que nunca sanarían del todo, pero también me enseñó el poder de la resiliencia, la fuerza para enfrentarse a la oscuridad y emerger al otro lado. El camino espera interminable e implacable, pero sigo conduciendo llevando la historia de la ciudad que existe en algún lugar entre la realidad y la pesadilla. Una advertencia para los que vagan, un testimonio para los supervivientes de lugares perdidos en el tiempo y la memoria. Historia 5. La noche estaba cargada de niebla, una manta blanca que se tragaba el mundo entero. He conducido antes a través de la niebla, pero nada como esto. Era como si el mismo aire se hubiera convertido en niebla densa e inflexible. El camino apenas era visible. El faro de mi camión luchaba por atravesar la penumbra. Reduje la velocidad del familiar zumbido del motor. Era una presencia reconfortante en el silencio opresivo. Fue entonces cuando los vi. Una línea de camiones que se movían a través de la niebla con una precisión fantasmal. Conducían sin luces, en silencio. Sombras contra la pálida noche. Era una visión inquietante que me hizo estremecer, pero algo en ella, una curiosidad o tal vez un sentido de camaradería con mis compañeros camioneros, me impulsó a seguirla. Me puse en fila con el convoy. No podía quitarme la sensación de que estaba cometiendo un error. Había algo raro en esos camiones, algo que iba más allá de su silencioso avance en luces ocultas, pero la niebla parecía embotar mis sentidos, adormeciéndome en una falsa sensación de seguridad mientras conducía. El convoy me alejó de la carretera principal y me llevó a un camino que nunca había tomado antes. Cuanto más avanzábamos,
Más aislados nos volvimos. Los árboles a ambos lados de la carretera se alzaban como silenciosos vigilantes. Fue entonces cuando el escenario comenzó a desarrollarse, una revelación de pesadilla que me había topado con algo mucho más siniestro que un simple convoy de camiones. Llegamos a un claro. La niebla se disipó lo suficiente como para revelar un gran almacén abandonado. Los camiones se detuvieron y observé, oculto por la niebla, como figuras salían de los vehículos, se movían con determinación descargando cajas sin marcas. Su contenido era un misterio. Estaba claro que no se trataba de una entrega ordinaria, sino de una operación clandestina con mercancías que, en el mejor de los casos, eran cuestionables. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, me acerqué a mi camión para ver mejor. Fue entonces cuando vi el contenido de las cajas parcialmente descubierto por una de las figuras. Fue suficiente para helarme la sangre en las venas, un atisbo de algo tan peligroso, tan prohibido, que amenazaba no solo mi vida, sino mi propia cordura. Al darme cuenta de la gravedad de mi situación, supe que tenía que escapar antes de que me descubrieran. Pero cuando me di la vuelta para irme, una figura salió de la niebla que bloqueaba mi camino. Estaba claro que sabían, que estaba allí, que había visto demasiado. Mi corazón latía con fuerza. La amenaza de violencia flotaba en el aire como una fuerza palpable, sin ningún lugar a donde huir. Me enfrentaba a una elección: enfrentar la pesadilla de frente o sucumbir al terror que amenazaba con devorarme. Era una decisión que pondría a prueba los límites de mi valor, un momento que definiría el resto de mi vida. Sin opción de retirarme, me preparé para la confrontación. La figura ante mí, oscurecida por la niebla y la tenue luz, parecía considerar sus opciones. El silencio entre nosotros se cargó de tensión, y de repente se hizo a un lado indicándome con un gesto que lo siguiera. La confusión se mezcló con el miedo, pero la curiosidad hizo que mis pies avanzaran siguiéndolo hasta el corazón del almacén. El interior era un caos organizado. Más figuras se movían, cada una realizando su tarea con un sentido de urgencia. El aire estaba lleno de sensación de peligro, de la CS secreta, demasiado peligrosa para ser sacada a la luz. La figura que me había interceptado me guió a un rincón apartado, donde había una sola caja separada del resto, su contenido oculto por una lona. Él retiró la lona con un movimiento deliberado, revelando el contenido de la caja. Mis ojos se abrieron de sorpresa. Al verlo, una mezcla de incredulidad y horror me invadió. Era un dispositivo diferente a todo lo que había visto. Su propósito no estaba claro, pero su potencial de destrucción era inconfundible. El hombre habló con voz baja. Ahora, ¿entiendes por qué el secreto es primordial? Esto no es una mera carga, sino una responsabilidad. No somos criminales, sino guardianes. La tarea de garantizar que tal poder no caiga en las manos equivocadas. La revelación fue asombrosa. El convoy, la reunión clandestina. Todo era parte de un esfuerzo mayor para proteger a la humanidad de los peligros que representaba el dispositivo. Mi presidente. Ya que no hubo accidente, fue una prueba, una medida de mi integridad y mi capacidad para enfrentar lo desconocido. Con valentía, el peso de la situación cayó sobre mí. Una mezcla de orgullo y miedo me ofrecían un lugar entre ellos, la oportunidad de ser parte de algo más grande. Pero el riesgo era inmenso. El camino estaba lleno de peligros y ambigüedad moral. Respiré hondo considerando las opciones que tenía ante mí. Unirme a ellos, dejar atrás mi antigua vida, abrazar un mundo de sombras y secretos. Pero dar la espalda significaba ignorar la llamada a proteger, a servir a un propósito superior. La decisión era solo mía, y la tomé con el corazón encogido. Acepté unirme a ellos para convertirme en un guardián de lo oculto, un defensor contra la oscuridad. El hombre asintió con un gesto de aceptación y respeto. Antes de conducirme de nuevo a la noche, el convoy se dispersó, fundiéndose en la niebla de cuando llegó cada camión. Era un centinela silencioso en su propia misión. Secreta, volví a mi camión con la mente aturdida por los acontecimientos de la noche. El camino que tenía por delante ya no era solo un sendero de asfalto y destinos, sino un viaje hacia lo desconocido, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban al servicio de un bien mayor. Mientras me alejaba, la niebla parecía se disipó, tanto literal como metafóricamente. La noche. Los terrores se desvanecieron en el recuerdo.
pero la sensación de propósito que me infundieron permanece. Ya no era solo un camionero, sino un guardián de secretos, un guerrero en una batalla invisible por el destino de la humanidad. Historia 6. El trabajo había llegado como cualquier otro, con un lugar de recogida y entrega, y una advertencia de no mirar dentro de la carga. No era inusual en este tipo de trabajo que te dijeran que te metieras en tus asuntos, pero algo en este trabajo me pareció diferente. El sueldo era demasiado bueno, el cliente demasiado anónimo, y la carga, bueno, era un misterio envuelto en una gruesa lona inflexible. Llevaba horas en la carretera. La monotonía de la autopista solo se veía interrumpida por los vehículos que pasaban de vez en cuando. La noche era oscura, de esas en las que la oscuridad parecía presionar contra las ventanas buscando entrar. Fue entonces cuando empezó al principio una extraña estática que llegaba a través de la radio que no podía desconectar, seguida de un escalofrío inexplicable que impregnaba la cabina. Me encogí de hombros como si fuera fatiga, los trucos de los aviones, después de demasiado tiempo en la carretera. Pero entonces la carga empezó a moverse. No el asentamiento habitual de las mercancías, sino un golpeteo rítmico deliberado. Desde la parte trasera del camión me detuve con el corazón acelerado, convencido de que encontraría una explicación. Tal vez la carga no estaba asegurada correctamente, o un animal se había quedado atrapado dentro. La inspección no reveló nada fuera de lo común. La carga estaba como la había dejado, bien sujeta y sin ser tocada. Una inquietud se apoderó de mi estómago mientras volvía a subirme al asiento del conductor. La sensación de ser observado me subía por la columna vertebral mientras continuaba por la autopista. El fenómeno se intensificó. Sombras parpadeaban en el borde de mi visión, desapareciendo cuando trataba de enfocarlas. La temperatura bajó tan repentinamente que mi aliento empañó el aire, y los susurros comenzaron, voces tan débiles que estaba convencido de que las estaba imaginando. Estaba aislado a kilómetros de la ciudad más cercana, con solo mi carga como compañía. La comprensión de que lo que fuera que estaba sucediendo estaba relacionado con la misteriosa carga que transportaba me golpeó como un golpe físico. Tenía que saber lo que llevaba para comprender la fuerza que ahora era una amenaza muy real para mi supervivencia. En contra de mi mejor juicio, me detuve y me dirigí a la parte trasera del remolque. La decisión de descubrir la carga se sintió como una traición a mi ética profesional, pero el miedo había anulado cualquier sentido del deber. Quité la lona con manos, preparándome para lo peor. Debajo de la lona había una colección de cajas y cajones, ninguno de los cuales daba indicación alguna de su contenido. Era decepcionantemente mundano, y por un momento me permití creer que me había estado preocupando por nada. Pero cuando me di la vuelta para irme, una caja que no había notado antes me llamó la atención. Era vieja. La madera estaba podrida en algunos lugares y estaba cubierta de símbolos que parecían moverse en la esquina de mi visión, atraídos por un polo inexplicable. Abrí la caja. Dentro había un objeto envuelto en un viejo paño manchado. Cuando lo desenvolví, el aire se volvió más frío y los susurros más fuertes. Era una estatua antigua y malévola. Sus ojos parecían perforar mi alma. En el momento en que la toqué, el mundo se quedó en silencio. Los susurros cesaron. El frío desapareció y, por un momento, todo parecía normal. Pero era la calma antes de la tormenta. La estatua era la fuente de los fenómenos, un artefacto de poder incalculable y malevolencia. Y ahora estaba despierta, dándose cuenta de la gravedad de mi situación. Sabía que tenía que actuar rápidamente. La estatua, ahora revelada en todos sus inquietantes detalles, parecía pulsar con una energía antigua. No podía explicar cómo lo sabía, pero estaba seguro de que este objeto era la fuente de los aterradores fenómenos que plagaban mi viaje. La tarea, antes mundana, de transportar carga se había convertido en una pesadilla, en la que yo estaba atrapado en el papel protagonista con la estatua descubierta. Los disturbios se intensificaron. Los objetos dentro del camión comenzaron a moverse por sí mismos, impulsados por una fuerza invisible. La temperatura fluctuaba violentamente, y los susurros se convirtieron en voces. Sus palabras ahora eran claras y exigentes. Hablaban de la oscuridad de un poder olvidado hace mucho tiempo, y de una deuda que debía ser pagada. Estaba en un aprieto, pero la determinación se endureció en mí. Tenía que deshacerme de la estatua para poner fin a la pesadilla, pero no iba a ser fácil. Las voces de las entidades ligadas al artefacto no iban a dejar ir a su recipiente sin luchar.
Me habían elegido a mí, un camionero solitario en un tramo desolado de la autopista, para ser su siguiente peón en el juego que estuvieran jugando. Decidí que la única forma de actuar era devolver la estatua a su caja y encontrar la manera de sellarla para contener su poder hasta que pudiera encontrar a alguien más conocedor de estos asuntos. Usando guantes para evitar el contacto directo, envolví cuidadosamente la estatua y la volví a colocar en su caja, pero tan pronto como lo hice, el motor del camión rugió por sí solo. Los faros parpadeaban de forma errática. Estaba claro que las entidades no apreciaban mi intento de contenerlas. El camión empezó a moverse, guiado por una mano invisible que aceleraba por la autopista con una velocidad cada vez mayor. Luché por recuperar el control. El volante se resistía a mi agarre como si luchara contra mis esfuerzos en un intento desesperado por liberarme. Recordé una vieja iglesia que había pasado unas millas atrás. Su campanario en ruinas, apenas visible a la luz de la luna. Espero que las iglesias aún tuvieran algún poder contra tal oscuridad. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. Con todas mis fuerzas, logré dirigir la camioneta hacia la iglesia. Las voces gritaban en protesta mientras lo hacía. A medida que me acercaba, el fenómeno alcanzó un punto álgido. El aire crepitaba con energía, pero cuando el camión cruzó el recinto de la iglesia, todo se detuvo. El silencio fue inmediato y profundo. Un marcado contraste con el caos que acababa de producirse. No arriesgándome, saqué la caja del camión y la llevé a la puerta de la iglesia. No sabía si esto funcionaría, pero tenía que intentarlo algo con una última mirada. A la caja la dejé allí con la esperanza de que el suelo santificado por la fe fuera suficiente para contener la oscuridad que había en su interior. Mientras me alejaba, el peso de los acontecimientos de la noche pesaba sobre mí. No era un héroe, solo un camionero que se había encontrado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero había sobrevivido, y al hacerlo, quizás había evitado que sucediera algo mucho peor. El camino que tenía por delante aún era largo y la noche aún no había terminado. Pero lo peor, esperaba, había quedado atrás. Había enfrentado una fuerza invisible y mortal, y sobrevivido para contarlo. El misterio de la carga se había desvelado, no del todo, pero lo suficiente como para saber que es mejor dejar algunas cosas sin descubrir. Historia 7. El sol se había puesto hacía mucho, y los interminables kilómetros de carretera habían comenzado a desdibujarse cuando vi la señal del restaurante. Prometía comida caliente y una cálida bienvenida, un faro de luz en la noche. Por lo demás, completamente oscura, el lugar parecía pintoresco. El tipo comida frita llenaban el aire, y una gramola en la esquina tocaba suaves y reconfortantes melodías de décadas pasadas. La camarera me saludó con una sonrisa y me guió a una mesa junto a la ventana. El menú era sencillo pero atractivo, y pedí sin dudarlo. Mi estómago rugía de anticipación. Mientras esperaba mi comida observé los detalles del restaurante. Era acogedor con una calidez que parecía casi demasiado perfecta. Los otros clientes eran una mezcla de lugareños y viajeros como yo, todos aparentemente a gusto en este pequeño refugio. Era exactamente lo que necesitaba, un breve respiro de la soledad de la carretera. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Empezó con pequeñas cosas. Susurros entre el personal que se quedaba en silencio cada vez que los miraba. Miradas de los demás comensales que se demoraban demasiado, una corriente de tensión que aguardaba la fachada acogedora del comensal. Llegó mi comida, y con ella una creciente sensación de que algo andaba muy mal. La comida, aunque parecía deliciosa, tenía un regusto extraño y el café parecía embotar mis sentidos en lugar de agudizarlos. La sensación de ser observado se intensificó, y cuando intenté entablar conversación con la camarera, sus respuestas fueron evasivas, su sonrisa forzada. Decidí que era hora de irme. Busqué mi cartera y me encontré con la camarera bloqueándome el paso. ¿Por qué no te quedas un rato más?, me sugirió en un tono que no dejaba lugar a discusión. Fue entonces cuando me di cuenta de que las salidas estaban siendo sutilmente custodiadas por algunos de los clientes más grandes, cuyas expresiones no invitaban a entrar. El pánico se apoderó de mí cuando la trampa se hizo evidente. El restaurante con su acogedora fachada era una trampa. Y yo era la presa, pero ¿por qué? ¿Qué querían de mí? Las respuestas parecían estar fuera de mi alcance.
ocultas por los pensamientos cada vez más confusos que nublaban mi mente. Decidido a no convertirme en una víctima, fingí obedecer mientras buscaba en silencio una salida. La ventana de mi cabina ofrecía un rayo de esperanza, una posible vía de escape, si pudiera alcanzarla sin llamar la atención. A medida que pasaban los minutos, la naturaleza siniestra del restaurante se hacía cada vez más evidente. Los otros clientes no estaban aquí por elección. Sus expresiones resignadas reflejaban mi creciente desesperación. Estaba claro que salir de este lugar no sería sencillo ni seguro, pero quedarme no era una opción. La idea de lo que podría pasar si no escapaba me impulsó a actuar con un plan que se formaba en mi mente. Esperé el momento adecuado con la mirada fija en la ventana que representaba mi única oportunidad de libertad. La tensión era palpable, una batalla silenciosa de voluntades entre yo y los habitantes del restaurante. Era un juego del gato y el ratón, y yo estaba decidido a no quedar atrapado. Aprovechando un momento de distracción, hice mi movimiento. Una repentina conmoción en el otro extremo del restaurante me proporcionó la cobertura perfecta, y con un movimiento rápido empujé la ventana. El cristal se rompió con un ruido que pareció congelar el tiempo. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. El marcado contraste con el calor del restaurante me devolvió los sentidos a plena vigilancia. Aterricé fuera de la áspera grava raspándome las manos y las rodillas, pero no me detuve a evaluar los daños. Podía oír gritos desde el interior del restaurante. Los habitantes alertaron de mi huida. La adrenalina impulsó mis piernas mientras corría hacia mi camioneta, las llaves apretadas con fuerza en mi mano. Cuando llegué a la camioneta me atreví a mirar hacia atrás. Figuras derramadas fuera del restaurante, silueteadas contra la luz, sus formas retorcidas y amenazantes. No había tiempo que perder. Salté a la cabina. El motor rugió al encender la primera vuelta de la llave. Los faros iluminaron a las figuras que ahora me perseguían. Sus ojos reflejaban una malicia que me heló los huesos, sin otro pensamiento que escapar. Metí la marcha y apreté el acelerador. El restaurante y sus siniestros habitantes se desvanecieron en el espejo retrovisor, tragados por la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor que resonaba con el terror y el alivio que me recorrían. El resto de la noche pasó en un borrón. El camino que tenía por delante estaba vacío, un crudo recordatorio de lo aislado que había estado. Los acontecimientos en el restaurante se repetían en mi mente. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar en ninguna explicación lógica. ¿Cuál había sido su intención? ¿Robarme? ¿Hacerme daño? ¿O algo mucho más siniestro? Al amanecer, la primera luz de la mañana me pareció un salvavidas, una promesa de seguridad tras los horrores de la noche. Me detuve en la primera comisaría y me presenté para informar de lo sucedido. Pero cuando comprobaron que el restaurante había desaparecido como si nunca hubiera existido, los agentes lo achacaron a la fatiga, un truco de la mente en una larga y solitaria noche en la carretera. Pero yo sabía que lo que había vivido era real, tan real como las cicatrices en mis manos y rodillas. El camino nunca volvería a ser igual para mí. Cada restaurante, cada parada aislada me traía un torrente de recuerdos, un recordatorio de la noche en que escapé de una trampa tendida, bajo la apariencia de hospitalidad. Mi viaje continuó. La milla se extendía, pero la sombra de esa noche persistía, una historia de fantasmas de mi propia cosecha, un relato con moraleja sobre los peligros que se esconden en los lugares más inocuos. El camino es un compañero extraño que ofrece libertad y peligro. En igual medida, un recordatorio de que a veces las mayores amenazas no se encuentran en la oscuridad exterior, sino en las ventanas que prometen refugio. Historia 8. El día había comenzado como cualquier otro, con un destino, una ventana de entrega y un camión lleno de carga. La ruta era familiar, un camino muy transitado a través de pueblos pintorescos y un campo extenso. Pero al acercarme al pequeño pueblo de Crossroads, algo se sintió fuera de lugar. El aire estaba tenso, cargado de una energía que me erizaba la piel. Al entrar en la ciudad, la razón de la inquietud se hizo evidente. Las calles, normalmente llenas de actividad, estaban en un silencio sepulcral. El silencio solo roto por el sonido lejano de gritos y el ocasional estallido de disparos. Sin querer, me había adentrado en medio de un conflicto. La ciudad atrapada en medio de una violenta lucha entre facciones rivales que luchaban por el control. No había vuelta atrás. Las estrechas calles y las curvas cerradas hacían imposible maniobrar el camión.
Mi única opción era seguir adelante para completar la entrega y salir antes de convertirme en una víctima involuntaria de los disturbios de la ciudad con cada manzana. La situación se volvía más grave. Las barricadas bloqueaban las carreteras obligándome en el corazón del conflicto. Hombres armados deambulan por las calles con ojos vigilantes y sospechosos. Mantuve la cabeza gacha tratando de parecer lo más discreto posible. Un simple camionero atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La dirección de la entrega estaba al otro lado de la ciudad. Una distancia aparentemente imposible dadas las circunstancias. Navegué con el camión a través del caos, evitando confrontaciones y tomando desvíos alrededor de los lucha. Era un laberinto de violencia y desesperación. Cada giro traía nuevos peligros a medida que me acercaba al lugar de entrega. La realidad de mi situación. Se hundía en la ciudad, se estaba destrozando. Y yo estaba en medio de ella, un extraño sin interés en el resultado. Más que en mi propia supervivencia, las facciones enfrascadas en sus propias batallas me prestaban poca atención. Pero eso podía cambiar en cualquier momento. Entonces, sin previo aviso, mi camino fue bloqueado por un grupo de individuos armados que exigían saber de qué me ocupaba sus armas. Una clara amenaza. Expliqué la entrega con la esperanza de apelar a su sentido de la normalidad. En medio de la locura, para mi sorpresa, me dejaron pasar, pero no sin advertirme que la ciudad no era lugar para forasteros. Finalmente llegué al lugar de entrega, una pequeña empresa que parecía un oasis de calma, en medio de la tormenta. El propietario, agradecido por la entrega, a pesar de las circunstancias, me ayudó a descargar rápidamente, compartió su perspectiva sobre el conflicto, una historia de quejas y luchas de poder de larga data, que finalmente habían estallado con la entrega completa. El desafío se convirtió en salir del camino por el que había venido. Ya no era una opción. La lucha demasiado intensa. El propietario sugirió una ruta trasera menos conocida y potencialmente más segura. Le di las gracias, mi cabeza, pesada con el conocimiento de lo que esta ciudad estaba soportando. Mientras salía de encrucijada, no pude evitar sentir una sensación de alivio mezclada con culpa. Yo estaba escapando, pero la ciudad y su gente seguían atrapadas en un ciclo de violencia que no mostraba signos de terminar. El camino que tenía por delante estaba despejado, pero la experiencia había dejado su huella. El conflicto en encrucijada era un duro recordatorio de la frágil paz que existe en tantos lugares y de la facilidad con la que puede destruida. Cuando dejé atrás la ciudad, los sonidos del conflicto se desvanecían en la distancia. No podía quitarme la sensación de malestar. El camino que tenía por delante estaba tranquilo. Un marcado contraste con el caos del que acababa de escapar. Mi mente reproducía los acontecimientos cada momento, un vívido recordatorio de la fragilidad de la vida y el impacto devastador de la violencia. En una comunidad la entrega se había hecho, pero ¿a qué precio? La ciudad de Crossroads, que una vez fue un lugar de paz y comunidad, ahora estaba dividida en sus calles, campos de batalla para facciones rivales, cuyas razones para luchar parecían triviales en comparación con el sufrimiento causado. Mientras conducía, reflexionaba sobre mi papel en todo esto. Era solo un espectador, un participante involuntario atrapado en el fuego cruzado, o mi presencia, mi decisión de seguir adelante y hacer la entrega, contribuyó de alguna manera al ciclo de violencia. Las respuestas no fueron fáciles. Las líneas entre el bien y el mal se difuminaron por la complejidad de la situación. La experiencia en Crossroads sirvió como un recordatorio aleccionador del poder de elección y el impacto de nuestras acciones, incluso en situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Fue una lección sobre la importancia de comprender, de mirar más allá de nuestras propias perspectivas, para ver la humanidad en los demás, incluso en aquellos a los que podríamos considerar nuestros enemigos. A medida que pasaban los kilómetros, el pueblo se convirtió en un recuerdo, un capítulo de CH en la historia de mi vida, en el camino. Pero las lecciones aprendidas se quedarían conmigo. Una guía para navegar por las complejidades de un mundo donde el conflicto a menudo está a la vuelta de la esquina, escondido en las sombras de lugares aparentemente pacíficos. El camino por delante era largo, y sabía que habría otros pueblos, otras entregas, pero también sabía que me acercaría a cada una con una nueva conciencia, una sensibilidad hacia las corrientes subterráneas que daban forma a las vidas de aquellos con los que me encontraba en el camino.
Crossroads podría haber sido solo un pequeño pueblo atrapado en medio de un conflicto, pero representaba mucho más. Era un microcosmos del mundo, un recordatorio del trabajo que hay que hacer para salvar divisiones, curar heridas y encontrar un camino hacia la paz. Mientras continuaba mi viaje, el motor del camión un zumbido constante debajo de mi luz, contra el oscuro lienzo del cielo. Llevaba horas en la carretera. La monotonía de la autopista era una compañera familiar. Mi sistema GPS, siempre fiable, me guió a través de la noche. Un faro tecnológico en la inmensidad de la carretera, pero esta noche algo era diferente. Empezó con pequeños fallos. La pantalla parpadeaba momentáneamente antes de volver a la normalidad. Lo atribuía a una pérdida temporal de señal. Algo bastante común sucedía en zonas más remotas, pero a medida que continuaba, los fallos se hicieron más frecuentes. Las indicaciones cada vez más erráticas me llevaron fuera de la ruta principal, a una carretera secundaria que no reconocía, preocupado pero curioso. Seguí el nuevo camino. El paisajea. Mi alrededor se volvía más desolado con cada kilómetro. La carretera era estrecha. El denso bosque, a ambos lados. Una mancha oscura en los faros del camión. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Mi GPS me había llevado a una trampa. Una zona desolada, lejos de la seguridad y familiaridad de la autopista. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba volver sobre mis pasos, pero la carretera parecía retorcerse y girar sobre sí misma un laberinto sin salida clara. El GPS ya no era una guía sino un sabur. Sus instrucciones son un lío confuso de comandos que no tienen sentido. Mientras navegaba por el confuso terreno, la primera de las amenazas surgió. Las sombras se movían en el bosque, formas demasiado deliberadas, demasiado decididas para ser meros animales. Atisbé figuras que observaban desde la oscuridad. Sus intenciones no estaban claras, pero sin duda eran siniestras. La revelación me golpeó como una ola de frío. No estaba solo. El fallo tecnológico, ya fuera por malicia o por mal funcionamiento, me había llevado a un escenario de terror de supervivencia, enfrentándome a amenazas tanto humanas como posiblemente de origen tecnológico, sin forma de pedir ayuda. Mi única opción era seguir moviéndome para encontrar una salida a esta pesadilla. El camión, mi salvavidas, se convirtió en una fortaleza sobre ruedas. Sus puertas cerradas y ventanas subidas mientras navegaba por el camino del tesoro, pero las amenazas no eran solo externas. El sistema GPS, antes silencioso, comenzó a emitir ruidos extraños. Susurros que parecían casi humanos me instaban a adentrarme más en la zona desolada. Era como si la propia tecnología se hubiera vuelto contra mí, un titiritero moviendo los hilos en un juego mortal del gato y el ratón, decidido a sobrevivir. Seguí adelante en cada giro, una apuesta en cada kilómetro, una prueba de voluntades. El camino parecía interminable, un bucle de miedo e incertidumbre que no ofrecía respiro ni atisbo de escape. Las figuras en el bosque crecían, su presencia más audaz, un recordatorio constante del peligro que acechaba justo más allá del alcance de los faros a medida que la noche se hacía más profunda. Mi situación se volvía cada vez más desesperada. Los extraños sucesos en el GPS se habían convertido en un auténtico embrujo tecnológico. Su pantalla parpadeaba con imágenes y coordenadas que no conducían a ninguna parte, un laberinto digital diseñado para confundir y desorientar. Mis intentos de apagarlo eran inútiles, parecía funcionar por su cuenta, un fantasma en la máquina con un propósito malévolo. Me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más allá de un simple fallo técnico o sabotaje. Era como si la misma tecnología en la que había confiado para mi seguridad y orientación se hubiera convertido en una entidad con su propia agenda siniestra. Los susurros del GPS se convertían en amenazas inteligibles que me helaban la sangre con promesas de catástrofe, a pesar de la abrumadora necesidad de ceder al miedo. Mi determinación de sobrevivir solo endurecido. Recordé un viejo camino de servicio apenas usado, que había visto en un mapa físico hace años, uno que podría llevarme de vuelta a la carretera principal. Confiando en la memoria y el instinto, alejé la camioneta del camino dictado por el GPS poseído, aventurándome en lo desconocido. La decisión resultó ser un arma de doble filo. Las figuras en el bosque, tal vez envalentonadas por mi aparente desafío, emergieron de las sombras. Sus identidades ocultas por la noche no eran ladrones o vagabundos comunes.
Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado precisos. Era como si fueran parte de la trampa carne y sangre, extensiones de la pesadilla tecnológica en la que estaba atrapado. Pero no eran solo las amenazas humanas las que me perseguían. La camioneta misma comenzó a actuar fuera de sus sistemas, parpadeando las luces del tablero, parpadeando en un errático código Morse de la locura. Era una batalla no solo contra las entidades externas, sino contra la misma máquina que se suponía que era mi escape en ese momento de caos, con todos los factores en mi contra. Me invadió una claridad. Comprendí que mi supervivencia no dependía de la tecnología, sino de mi propio ingenio y voluntad de vivir. Conduje con un abandono temerario, guiado por la luz de la luna y el instinto primario de supervivencia. Después de lo que parecieron horas, el camino de servicio finalmente emergió como un estrecho sendero de grava que prometía la salvación. El camión, como si presintiera el final de la terrible experiencia, se estabilizó. Las luces frenéticas del tablero de instrumentos se calmaron cuando doblé en terreno familiar. Las primeras luces del amanecer aparecían cuando llegué a la autopista. Principales horrores de la noche se desvanecían como un mal sueño. El sistema GPS, ahora silencioso, no ofrecía explicación de los acontecimientos de la noche, su pantalla en blanco y sin respuesta. Me detuve en el primer pueblo. Me encontré con el camión en ralentí, mientras salía a la luz del amanecer. El contraste entre los terrores de la noche y la tranquilidad del día era discordante. Un duro recordatorio de lo rápido que puede romperse la normalidad. La terrible experiencia me había dejado más preguntas que respuestas. ¿Fue una anomalía tecnológica, un acto deliberado de sabotaje, o algo más? Las figuras humanas en el bosque, la rebelión del camión contra su conductor, todo sugería un ataque coordinado, una advertencia quizás de los peligros de confiar demasiado en la misma tecnología que creemos que nos mantiene seguros. Mientras reanudaba mi viaje, el sol saliendo en el cielo, sabía que el camino por delante nunca sería el mismo. La experiencia me había cambiado, un recordatorio del fino velo entre lo ordinario y lo extraordinario, lo visible y lo invisible, lo explicable y lo insondable. Historia 10. El trabajo había llegado como a menudo. Lo hacía una llamada a primera hora de la mañana, prometiendo una buena paga por un hall. Sencillo. El cliente era nuevo, una voz al otro lado de la línea que no reconocí. Pero en este tipo de trabajo, el anonimato no era infrecuente. El lugar de recogida era un almacén apartado a las afueras de la ciudad. La carga se especificaba únicamente como equipo industrial. No hice preguntas, no las necesitaba. Mi trabajo consistía en cargar, transportar y entregar, ni más ni menos. Pero cuando salí del almacén, el sol apenas asomaba por el horizonte. No podía quitarme la sensación de que este trabajo era diferente. La carga estaba sellada y marcado con advertencias de fragilidad, su contenido de misterio oculto, bajo capas de acero y cinta adhesiva. La ruta era directa, un día de viaje a través de un territorio familiar. Sin embargo, en el momento en que me incorporé a la autopista, la inquietud se apoderó de mí, una sensación de hormigueo en la parte posterior de mi cuello. Comenzó con los vehículos, coches y furgonetas, sin distintivos anodinos y aparentemente inofensivos, pero su presencia se convirtió en una constante en mi espejo retrovisor. Cada vez que cambiaba de carril, ellos me seguían, sí. Yo me detenía. Ellos también lo hacían. Al principio era sutil, fácilmente descartado como una coincidencia, pero a medida que pasaban las horas, sus maniobras se volvían más descaradas. Una persecución silenciosa que no dejaba lugar a dudas de que me estaban siguiendo. Luego llegaron los mensajes. Mi teléfono, que solo había usado para confirmar la recogida, comenzó a vibrar con mensajes de texto entrantes de números que no reconocía. Eran advertencias veladas en la ambigüedad, pero claras e intencionadas. Una decía: la carga no es lo que parece. Otra decía: cada mensaje era una pieza del rompecabezas, una pista sobre la naturaleza de la misteriosa carga que transportaba. El pánico empezó a apoderarse de mí. Un miedo creciente de que me había convertido en un peón, en un juego mucho más grande y peligroso que cualquier entrega rutinaria. El aislamiento de la carretera, que antes me reconfortaba, ahora me resultaba opresivo. Cada kilómetro un paso más hacia lo desconocido. Decidido a arrojar luz sobre la situación, tomé la decisión de inspeccionar la carga. Me detuve en un área de descanso abandonada. Rompí el precinto,
y abrí el contenedor. En su interior, en medio de la maquinaria industrial esperada, había una caja que no encajaba. A diferencia del resto, no tenía marcas, y su contenido estaba oculto por una pesada tapa cerrada con llave. El descubrimiento fue un punto de inflexión, una clara señal de que la carga que llevaba era mucho más valioso o peligroso de lo que me habían hecho creer los vehículos sin matrícula. Los mensajes amenazantes apuntaban a una siniestra verdad oculta en el interior de esa caja. Ante la realidad de mi situación, sabía que tenía dos opciones: continuar hasta el destino entregando la carga y esperando lo mejor, o tomar una postura, descubrir la verdad y posiblemente exponerme a un peligro aún mayor. La decisión me pesaba, mucho una elección entre el deber y la curiosidad, la seguridad y la verdad. Optando por lo último, me dispuse a descubrir la identidad del cliente desconocido y la verdadera naturaleza de la carga. El viaje se convirtió en una carrera contrarreloj, no solo para entregar, sino para sobrevivir. Los vehículos sin identificación ya no eran solo sombras en mi espejo retrovisor, eran adversarios en una persecución de alto riesgo, que abarcaba autopistas y carreteras secundarias por igual. Con determinación robándome los nervios, me sumergí más profundamente en el misterio. Cada vuelta de volante, cada kilómetro recorrido, traía una nueva revelación, desvelando capas de engaño y peligro. La persecución se intensificó. Los vehículos sin matrícula ahora eran descaradamente agresivos. Su mensaje era claro: pare o sufra las consecuencias. Pero no pude parar los mensajes en mi teléfono. Habían pasado de advertencias a peticiones de ayuda, frases crípticas que hablaban de una consecuencia terrible si la carga llegaba a su destino previsto. Era evidente que lo que transportaba era codiciado. Su importancia iba mucho más allá de la maquinaria industrial. Me vi atrapado en una red de intrigas con facciones desconocidas que competían por lo que había oculto en esa caja, sin marcar en un movimiento audaz. Decidí enfrentarme a mis perseguidores. En un tramo de carretera desierto, aceleré a fondo forzando un enfrentamiento. El vehículo se detuvo y de él no salieron los criminales endurecidos que esperaba, sino individuos tan desesperados y decididos como yo. No eran mis enemigos, sino participantes involuntarios en el mismo juego peligroso, cada uno con su propio papel impuesto por el misterioso cliente. De ellos aprendí la verdad. La carga que llevaba era una pieza de tecnología revolucionaria y peligrosa que, en las manos equivocadas, tenía el poder de cambiar el mundo para bien o para mal. Y todos éramos peones en su viaje desde la oscuridad hasta la escena. La comprensión trajo una claridad de propósito. Juntos ideamos un plan no solo para entregar la carga, sino para asegurarnos de que cayera en las manos adecuadas aquellos que la usarían para mejorar a la humanidad, en lugar de perjudicarla. El camino por delante estaba lleno de peligros, un laberinto de desafíos y elecciones. Sin embargo, la alianza recién formada entre nosotros, antes adversarios ahora unidos por una causa común, demostró ser una formidable fuerza, a medida que nos acercábamos al punto de entrega. La confrontación final se avecinaba. El cliente, cuya identidad aún estaba envuelta en misterio, esperaba sus intenciones nefastas. Era un enfrentamiento no solo de poder físico, sino de ingenio y voluntad. Una batalla por el futuro de la tecnología acunada dentro de mi camión. La culminación del viaje fue intensa. Un choque que puso a prueba cada gramo de nuestra determinación. Pero al final prevaleció la rectitud. La tecnología quedó asegurada. Los planes del cliente frustrados. La carga, que antes era una carga de peso desconocido, se convirtió en un faro de esperanza. Las secuelas me dejaron cambiado. Había comenzado el viaje como un camionero solitario, preocupado solo por el camino que tenía por delante. Pero surgí como un actor clave en una historia mucho más grande que yo. Mis ojos se abrieron a las complejidades y peligros de un mundo que había navegado anteriormente sin pensar. Mientras me alejaba del punto de entrega, el sol salía en un nuevo día. No pude evitar sentir una sensación de logro mezclada con inquietud por lo que el futuro podría deparar. El camino por delante estaba una vez más abierto, el horizonte amplio y acogedor, pero el viaje me había enseñado que bajo la superficie de lo mundano yacían capas de complejidad e intriga, un mundo donde cada giro podía conducir al peligro o al descubrimiento. El camión, mi compañero constante, zumbaba bajo mí, un constante recordatorio de la aventura que acababa de pasar y los misterios que me esperaban. El camino, que una vez fue un simple camino del punto A al punto B,
era ahora un lienzo de posibilidades. Cada milla, una historia esperando a ser contada historia. 11. Siempre he considerado las interminables carreteras. Mi hogar, el zumbido del motor de mi camión, una canción de cuna reconfortante que me ha guiado a través de innumerables noches. Pero nada podría haberme preparado para la escalofriante experiencia que me esperaba en el corazón del desierto. Un lugar donde el sol arde implacablemente durante el día, y un silencio inquietante lo envuelve todo bajo la atenta mirada de la luna. Se suponía que iba a ser otra carrera de Las Vegas a Phoenix, una ruta que he conducido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. El desierto se extendía sin fin a ambos lados su inmensidad, a la vez hermosa e intimidante. Cuando empezó a caer la noche proyectando largas sombras a través de la carretera, noté una forma inusual delante de mí. Era otra semirremolque abandonada en un extraño ángulo al lado de la carretera. Esto ya era inusual en sí mismo. Pero lo que me llamó la atención fue la puerta abierta, balanceándose suavemente con la brisa como si me invitara a acercarme. Impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación, me detuve. El silencio del desierto era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de mis pasos al crujir contra la grava mientras me acercaba al vehículo abandonado. El exterior de la camioneta mostraba signos de lucha. Había profundos arañazos a lo largo de los lados, y una de las llantas estaba desinflada. La goma estaba hecha trizas. Miré dentro de la cabina con la esperanza de encontrar a alguien que necesitara ayuda, pero estaba vacía, excepto por algunas pertenencias personales dispersas. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que algo terrible podría haber sucedido. Entonces, mi atención se centró en la zona de carga. La cerradura había sido manipulada. Había signos claros de entrada forzada. Empujando la pesada puerta, descubrí un compartimento oculto debajo de la carga legítima. Lo que encontré me provocó una oleada de pavor. Estaba lleno de contrabando ilegal, del tipo que podría meter a alguien en serios problemas. Mientras estaba allí tratando de procesar mi descubrimiento, el inconfundible sonido de grava moviéndose detrás de mí rompió el silencio. No estaba solo. El pánico se apoderó de mí cuando me di la vuelta para enfrentarme a la fuente del ruido, solo para encontrar nada más que el desierto vacío extendiéndose en la oscuridad. Mi corazón se aceleró, cada instinto me decía que huyera. Pero una extraña fascinación me mantuvo en su lugar. ¿Quién había dejado aquí este camión? ¿Y por qué? Y, lo que es más importante, ¿dónde estaban ahora? Decidí investigar la zona en busca de pistas que pudieran explicar lo que había sucedido. Mientras rodeaba el camión, el haz de mi linterna iluminó algo en la arena, huellas que se alejaban del vehículo y desaparecían en el desierto. Estaban frescas, lo que sugería que quienquiera que hubiera estado aquí podría estar todavía cerca. La revelación me golpeó como Estaba en un tren de mercancías. Esto no era solo un camión abandonado, era algo mucho más siniestro. Sin darme cuenta, había tropezado con un secreto peligroso, uno por el que la gente mataría para proteger mis pensamientos. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un ruido repentino, el sonido de un motor en la distancia. Alguien se acercaba. Historia 12. El camino que tenía por delante era infame. Un tramo tan traicionero que se había cobrado más vidas que los lugareños se preocupaban por contar. Las leyendas de apariciones fantasmales en fenómenos inexplicables se susurraban en voz baja en las paradas de camiones, pero nunca le di mucha importancia a las historias de fantasmas. Eso fue hasta que me encontré navegando por su sinuoso camino bajo el manto de la noche. La luna llena proyectaba sombras inquietantes sobre el asfalto. Como camionero, me enfrentaría a mi parte justa de peligros, desde el clima a la imprevisibilidad de otros usuarios de la carretera, pero nada podría haberme preparado para lo que me esperaba en esa notoria carretera. El viaje comenzó como cualquier otro, con el zumbido del motor de mi camión y la soledad de la carretera abierta como compañía. Sin embargo, al doblar una curva particularmente pronunciada, los rayos de mis faros iluminaron una escena sacada de una pesadilla. Un vehículo, o lo que quedaba de él, yacía en un montón arrugado bloqueando el camino. Su armazón de metal retorcido contaba historias de un encuentro violento, del tipo que deja más preguntas y respuestas. Con un sentido del deber que pesaba sobre mis hombros, detuve mi camión y agarré mi linterna, listo para ofrecer ayuda o pedir ayuda si había supervivientes.
El silencio que me recibió al salir era inquietante. No había gritos de ayuda ni gemidos de los heridos, solo el susurro del viento entre los árboles que bordeaban la carretera, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración mientras me acercaba a los restos. El haz de mi linterna atravesó la oscuridad, revelando detalles que me helaron la sangre. Había signos de lucha, no solo un accidente. La puerta del conductor estaba abierta, el interior bañado en el suave resplandor de mi linterna. Salpicaduras de sangre manchaban los asientos, y el salpicadero, un vívido contraste con la oscuridad que nos envolvía, estaba claro que no se trataba de un accidente ordinario, sino de una violenta confrontación que se había extendido a la carretera mientras exploraba los alrededores. Una escalofriante revelación se me ocurrió: el autor, quienquiera que fuera, podría estar todavía cerca, observando, esperando. El pensamiento me dio escalofríos, transformando la noche tranquila en una sinfonía de amenazas imaginarias. Cada sombra parecía moverse, cada ruido una señal potencial de mi descubrimiento. La necesidad de volver a la seguridad de mi camioneta era abrumadora, pero una parte de mí se negaba a dar la espalda. Estos eran los últimos momentos de alguien, una historia que exigía ser escuchada, aunque solo fuera por las estrellas indiferentes encima de ella. Fue entonces cuando noté algo en la distancia, una figura de pie justo fuera del alcance de mi luz, inmóvil y silenciosa como una estatua. El pánico se apoderó de mí, un miedo primario al adversario desconocido que acechaba en la oscuridad, pero me mantuve firme. El peso de la linterna en mi mano era mi único consuelo. La figura no se movió hacia mí, pero la sensación de ser observado era palpable. Un juego psicológico del gato y el ratón en un escenario preparado por el destino. La carretera siempre había sido un lugar de libertad para mí, un medio para escapar de los confines de una vida mundana, pero al estar allí 13. Era más de medianoche cuando decidí parar en la vieja parada de camiones de la autopista 29. El lugar era poco más que un restaurante con poca luz y unas pocas bombas de diésel rodeadas por una vasta extensión de oscuridad. Agotado por las horas en la carretera, esperaba una comida caliente y un breve escape de la monotonía de la autopista, mientras me acomodaba en una cabina con vistas a mi camión. No pude evitar escuchar una conversación entre dos lugareños en el mostrador. Estaban hablando del infame tramo de la autopista 29, a pocos kilómetros, conocido entre camioneros y lugareños como la Milla Fantasma. Según ellos, eran comunes extraños sucesos. Sus vehículos desaparecían, autoestopistas fantasmales aparecían de la nada, y los conductores enloquecían por fenómenos inexplicables. Siempre me he considerado un escéptico. Las historias de fantasmas y las leyendas urbanas no eran más que entretenidos cuentos para pasar el tiempo en viajes largos, así que, después de terminar mi comida y estirar las piernas, volví a subir a mi camión, dispuesto a descartar las historias como nada más que folclore local. La noche era inusualmente oscura, con una espesa niebla que limitaba la visibilidad a unos pocos metros de distancia, mientras me acercaba a la Milla Fantasma. No podía deshacerme de una creciente sensación de inquietud. Lo atribuí a las historias que acababa de escuchar, achacándolo a que mi imaginación se estaba apoderando de mí. Pero entonces empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Mi radio, que había estado emitiendo una señal clara, de repente se llenó de estática antes de apagarse por completo. La temperatura dentro de la cabina bajó bruscamente. Mi aliento era visible en el aire frío. Subí la calefacción, pero no hizo ninguna diferencia, ya que seguía adelante. Decidido a no dejar que mi imaginación se apoderara, vi una figura de pie al lado de la carretera iluminada por mis faros, un autoestopista que parecía salido de la nada recordando las historias. No me detuve, pero al pasar no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. No había nada allí. La figura había desaparecido. Traté de convencerme de que era solo un truco de la luz o una sombra proyectada por los árboles. Pero entonces llegaron los susurros. Al principio débiles, se hicieron más fuertes, como si alguien estuviera sentado a mi lado en el taxi. No distinguía palabras, solo un murmullo constante que parecía llenar el espacio a mi alrededor. Me estaba acercando al final de la Milla Fantasma. Las luces del restaurante ahora tenían un recuerdo lejano. Cuando mi camioneta se tambaleó de repente, sentí como si algo la hubiera agarrado. Tratando de sacarla de la carretera, luché con el volante,
con el corazón latiéndome en el pecho, mientras la fuerza invisible me soltaba tan repentinamente como me había agarrado cuando finalmente salí de la milla fantasma. Los sonidos normales de la noche regresaron. La niebla se disipó y la temperatura en la cabina volvió a la normalidad. Me detuve en la primera oportunidad, con las manos todavía temblando, por la terrible experiencia. He conducido por esa ruta muchas veces desde entonces, pero nunca de noche. Lo que sea que experimenté en la milla fantasma, me ha convencido de que algunas leyendas están arraigadas en la verdad y de que es mejor no recorrer algunos tramos de carretera después del anochecer. La experiencia en la milla fantasma me persiguió mucho tiempo después de esa noche. No podía quitarme la sensación de que me observaban incluso a la luz del día. Los susurros, el frío, la figura en la carretera se repetían en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar mi escepticismo, se había hecho añicos. Ahora creía en lo inexplicable y lo paranormal. En las semanas siguientes me sentía atraído por las historias de otras personas que habían recorrido la milla fantasma. Cada relato era diferente, pero a la vez muy similar al mío. Vehículos que se paraban sin motivo aparente, avistamientos de apariciones fantasmales y la abrumadora sensación de pavor parecían ser temas. Era como si el tramo de carretera tuviera vida propia y se aprovechara de los miedos de quienes se atrevían a atravesarlo. Impulsado por la necesidad de entender lo que había sucedido, comencé a investigarla. Historia de la autopista. Descubrí que la carretera se había construido sobre un antiguo cementerio, la tumba supuestamente reubicada antes de que comenzara la construcción, pero persistían los rumores de que la reubicación nunca se completó, que algunos de los muertos se quedaron atrás. Sus lugares de descanso profanados por el asfalto que ahora los cubría. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre las historias de la milla fantasma, donde los incidentes eran una manifestación de los espíritus sin descanso, un grito de reconocimiento o venganza desde más allá de la tumba. La idea me heló hasta los huesos, pero no pude negar la posibilidad de que los sucesos paranormales que había experimentado de repente parecieran menos sucesos aleatorios y más intentos desesperados de comunicación desde el otro lado. No podía ignorar la atracción de la milla fantasma. Sentí la responsabilidad no solo hacia mí mismo, sino hacia aquellos que habían sufrido destinos similares, de descubrir la verdad. Empecé visitando la biblioteca local, revisando viejos periódicos y registros en busca de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el oscuro pasado de la autopista. Mi búsqueda me llevó a un anciano, descendiente de una de las familias cuyos antepasados habían sido enterrados en el cementerio. Me contó historias transmitidas a través de generaciones de espíritus que se veían vagando por la carretera por la noche, de voces que se llevaban el viento, susurrando los nombres de los olvidados. Él creía, como muchos otros, que los disturbios en la milla fantasma continuarían hasta que se encontraran las tumbas perdidas y se consagraran adecuadamente. Armado con este nuevo conocimiento, me acerqué a las autoridades locales con mis hallazgos, instándolas a investigar la posibilidad de que el camino estuviera realmente embrujado por los espíritus de aquellos perturbados por su construcción. Mientras que muchos se mostraban escépticos, el gran volumen de incidentes reportados a lo largo de los años no podía ser ignorado. Tomó tiempo, pero finalmente un equipo de arqueólogos fue traído para inspeccionar el área. Lo que encontraron fue impactante: docenas de tumbas sin marcar justo bajo la superficie de la milla fantasma. La comunidad se quedó atónita. La verdad de la reputación embrujada de la carretera ahora es imposible de negar. Se hicieron esfuerzos para reubicar los restos con ceremonias celebradas para honrar a los muertos y dar descanso a sus espíritus. Fue un proceso largo y laborioso, pero necesario, ya que el reentierro de los restos. Los informes de actividad paranormal en la milla fantasma han disminuido significativamente. Algunos dicen que los espíritus finalmente han encontrado la paz, mientras que otros creen que aún permanecen vigilando el camino que una vez perturbó su descanso eterno. En cuanto a mí, he colgado mis llaves y me he retirado de la carretera. La experiencia en la milla fantasma me ha cambiado de maneras que no puedo explicar del todo. He visto lo que hay más allá del velo de nuestra comprensión, y es un mundo tan fascinante como aterrador. Estoy agradecido de haberlo superado con mi cordura intacta. Una historia del alma más sabia, aunque más cautelosa. 14. Tras el huracán Eloise, me encargaron entregar suministros de emergencia a Ashton,
un pequeño pueblo aislado del mundo por el paso devastador de la tormenta. La tarea parecía sencilla, pero como pronto descubrí que era todo menos el viaje prometido poner a prueba, no solo mis habilidades como camionero, sino también mi resiliencia frente a la adversidad. Cuando partí el tiempo había despejado dejando atrás un cielo azul sereno, un marcado contraste con el caos que Eloís había provocado la primera etapa de mi viaje. Transcurrió sin incidentes, carreteras despejadas, y el paisaje tranquilo era una calma engañosa que me arrulló en una falsa sensación de seguridad. A medida que me acercaba a las afueras de la zona del desastre, la magnitud de la devastación se hizo evidente. Árboles arrancados de raíz, casas reducidas a escombros y carreteras arrasadas o bloqueadas por los escombros. Navegar por este nuevo terreno traicionero fue una pesadilla. Mi camión, aunque robusto y bien equipado, luchaba contra las carreteras destrozadas, y el progreso era lentísimo. No fueron solo los obstáculos físicos los que hicieron que el viaje fuera angustioso. El desastre había sacado a relucir lo peor de algunos, llevándolos a la desesperación o la codicia. Me encontré con saqueadores que robaban lo que quedaba de casas y negocios abandonados, con ojos hambrientos y desprovistos de humanidad. En un puesto de control, un grupo de hombres armados intentó secuestrar mi camión pensando que llevaba objetos de valor. Hicieron falta todas mis habilidades de negociación y unas cuantas bengalas de emergencia ocultas para convencerlos de que mi carga no merecía la pena. Problemas. Pero el mayor desafío fue el costo psicológico. Donde quiera que mirara, había recordatorios de las vidas destrozadas por el huracán. Pasé por una escuela cuyo patio de recreo estaba retorcido y disperso. Un testimonio silencioso de los niños que una vez se rieron allí en un campo. Vi a una familia revisando los restos de su casa. Sus rostros estaban marcados por la pérdida y la determinación. Estas imágenes me persiguieron como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la naturaleza indiscriminada de los desastres. A pesar de estos desafíos, hubo momentos de esperanza, comunidades que se unían para reconstruir, extraños seres humanos, que se ayudaban unos a otros a encontrar su camino entre los escombros. Fue este espíritu de resiliencialo que me mantuvo en marcha, un faro en la abrumadora oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a Ashton. La ciudad era una sombra de lo que había sido, aislada y maltratada. Pero no rota el alivio en los rostros de la gente del pueblo. Cuando descargué los suministros, fue una recompensa mayor que cualquiera que hubiera recibido en mis años en la carretera. Había entregado algo más que comida, agua, y suministros médicos les había traído esperanza. Mi viaje de vuelta fue reflexivo. El silencio del taxi se llenó con los ecos de lo que había presenciado. La experiencia me cambió, dejando una marca tan indeleble como la que dejó el huracán Eloís en los paisajes que había atravesado. Había visto a la humanidad en su peor y mejor cara, enfrentando desafíos que nunca imaginé y saliendo más fuerte de ellos. He vuelto a las carreteras desde entonces. Las autopistas y los caminos son de nuevo mi hogar, pero los recuerdos de ese viaje siguen siendo un recordatorio del poder de la naturaleza y la resistencia del espíritu humano. Los llevo conmigo, un testimonio de que incluso después de una catástrofe hay esperanza, y que a veces las entregas más importantes no se miden en kilómetros, sino en la diferencia que marcan. En las semanas posteriores a mi entrega a Ashton, la ciudad empezó a mostrar signos de recuperación. Se despejaron las carreteras, se reconstruyeron lentamente los edificios, y la comunidad forjó un vínculo más fuerte que nunca. Mi papel en la historia de Ashton fue pequeño, pero el impacto que tuvo en mí fue profundo. La experiencia permaneció en mi mente como una compañera constante mientras recorría las carreteras del país. Un aspecto en particular que se quedó conmigo fue la resistencia del espíritu humano en Ashton. Había sido testigo de cómo las personas se unían, cada una contribuyendo en lo que podía a los esfuerzos de recuperación. Había historias de heroísmo de personas que arriesgaban sus propias vidas para salvar a sus vecinos, y de una familia que compartía sus últimas reservas de comida. Con extraños, estas historias se convirtieron en una fuente de inspiración, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Pero el viaje también me dejó con una sensación de inquietud. La desesperación que había visto en los ojos de los saqueadores y los hombres armados en el puesto de control fue un duro recordatorio de lo rápido que la delgada chapa de la sociedad podía ser arrancada por un desastre. Me hizo preguntarme por la delgada línea entre la civilización y el caos, y lo fácil que
podía cruzarse. Esta reflexión me llevó a ofrecerme como voluntario para más misiones como Lady Ashton. Me convertí en parte de una red de camioneros especializados en ayuda en casos de desastre, que entregaban suministros a zonas afectadas por huracanes, inundaciones y otras calamidades. Cada viaje era diferente, pero todos compartían una experiencia común: el profundo impacto de presenciar lo mejor y lo peor de la humanidad frente a la adversidad. Con el paso del tiempo, mi camión se convirtió en algo más que un vehículo. Era un salvavidas, un faro de esperanza para aquellos que esperaban al otro lado de la carretera. Lo que antes era un lugar de soledad y reflexión, se convirtió en un camino hacia la redención, una forma de marcar la diferencia en el mundo, una entrega a la vez. Mirando atrás, me di cuenta de que el viaje a Ashton no consistía solo en entregar suministros, sino en comprender la profundidad del sufrimiento humano y la voluntad indomable de superarlo. Fue una lección de humildad, compasión y la interconexión de nuestras vidas. Todos somos de alguna manera viajeros en el mismo camino, enfrentando nuestras propias tormentas. Lo que importa es cómo las navegamos y cómo ayudamos a otros en el camino. Al final, la pesadilla de navegar por los paisajes devastados, enfrentarse a las luchas y hacer frente al costo psicológico de las secuelas del desastre, se convirtió en un momento decisivo en mi vida. Me enseñó sobre el coraje, la resiliencia y la fuerza que se encuentran en la unidad. Estas lecciones, ganadas con esfuerzo en el camino, se han quedado conmigo, guiándome a través de los desafíos de la vida, y me recuerda el poder de la esperanza y la capacidad humana. Para la bondad, el camino por delante es largo e incierto, pero con los recuerdos de Ashton y las lecciones aprendidas lo enfrentó con un renovado sentido de propósito, porque en el corazón de la oscuridad siempre hay luz, y a veces se necesita un viaje a través de la tormenta para encontrar la historia. 15. Se suponía que iba a ser solo otra carrera, otro tramo de kilómetros en mí antes de dar por terminada la jornada. Había planeado detenerme en un área de descanso apartada de la interestatal, un lugar que había usado antes, escondido de miradas indiscretas y del ruido incesante de la autopista. Era el lugar perfecto para dormir unas horas, o eso pensaba mientras entraba en el área de descanso. La primera pista de que algo iba mal fue el silencio absoluto que envolvía el lugar. Normalmente se oía el retumbar de los motores, o el suave murmullo de las conversaciones de otros conductores que se tomaban un descanso esta noche. No había nada que me pareciera extraño, y aparqué mi camión en el lugar habitual. Agarrando mi linterna, salí a dar un paseo rápido para estirar las piernas y aclarar mis ideas antes de acomodarme. Fue entonces cuando vi el destello de algo metálico en el haz de mi linterna, fuera del camino trillado que conducía al bosque que rodeaba el área de descanso, zona de descanso. La curiosidad pudo conmigo, y me aventuré a acercarme solo para toparme con una escena sacada de una pesadilla. Allí, escondido entre los árboles, había un coche. El maletero abierto revelaba una visión escalofriante. Individuos atados y amordazados. El miedo grabado en sus ojos. Mientras suplicaban ayuda en silencio, mi corazón se aceleró. La adrenalina inundaba mi sistema cuando me di cuenta de que había entrado en la escena de un crimen. Antes de poder procesar qué hacer a continuación, los oí. Los sonidos apagados de voces que se acercaban. El pánico se apoderó de mí. Estaba solo, desarmado y completamente expuesto. En una fracción de segundo, decidí esconderme detrás de un árbol cercano. Me quedé sin aliento cuando dos figuras salieron de las sombras hablando en tono urgente y silencioso tono. Se hizo evidente que eran los autores discutiendo su próximo movimiento. Estaba en un aprieto, testigo de un crimen en el que no había participado, pero ahora enredado en la realización. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Necesitaba escapar para volver a mi camión y salir de allí antes de que me descubrieran escabulléndome con el sigilo de alguien mucho más experimentado en tales asuntos. Volví a mi camión, con el corazón latiéndome en el pecho. Sabía que no podía, simplemente irme. Había vidas en juego, gente inocente que dependía de mí para su rescate, pero también sabía que no podía enfrentarme a los delincuentes solo. Mi única opción era pedir ayuda sin alertar a los perpetradores. Marqué el 9001. Susurré la situación al operador, le proporcioné mi ubicación y le insté a que enviara ayuda. Luego esperé los minutos más largos y agonizantes de mi vida, mientras vigilaba el camino seguro de que había terminado.
Di mi declaración a la policía contando todo lo que había visto y oído. Los agentes me dieron las gracias y me dijeron que había salvado la vida de esas personas. Pero no podía quitarme la sensación de pura suerte de que decidí parar allí en ese momento. El suceso me sacudió hasta la médula. Un recordatorio de la oscuridad que acecha en lugares inesperados. Volví a la carretera, pero con una nueva vigilancia, consciente del impacto que puede tener una sola persona. Para bien o para mal, la entrega rutinaria se convirtió en una dura prueba que había terminado, pero los recuerdos de esa noche persistían. Un crudo recordatorio de la delgada línea entre la normalidad y el caos. Después, cuando la policía despejó la escena y las víctimas fueron puestas a salvo, la realidad de lo ocurrido me golpeó como un tren de mercancías. No fui un héroe, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento adecuado, o quizás el lugar adecuado en el momento equivocado, dependiendo de cómo se mire. Los agentes me aseguraron que mis acciones habían marcado la diferencia, pero mientras esperaba en mi camión a que dieran el despejado para irme, no podía quitarme la sensación de inquietud. El viaje de vuelta desde el área de descanso fue uno de los más largos de mi vida. Cada sombra parecía esconder una amenaza, y la quietud de la noche era ahora un lienzo para que mi imaginación pintara miedos. El incidente me había dejado una marca, una conciencia profundamente arraigada de la fragilidad de la seguridad y la proximidad del peligro en nuestra vida cotidiana. Días se convirtieron en semanas, y el suceso comenzó a desvanecerse en el fondo de mi mente, embotada por la monotonía de la carretera y el paso del tiempo. Pero me encontré más alerta, más consciente de mi entorno, y más agradecido por la delgada línea azul que separa el orden del caos. La experiencia también me infundió una nueva determinación para estar preparado para lo que el camino pudiera traerme. Tomé clases de defensa personal, obtuve la certificación en primeros auxilios, y me aseguré de que mi camión siempre estuviera equipado con suministros de emergencia. Ya no era solo un camionero, era un superviviente, alguien que había enfrentado la oscuridad y había salido del otro lado cambiado pero inmutable. Meses después recibí una llamada del departamento de policía que se había ocupado del caso. Los delincuentes que había ayudado a capturar fueron condenados y sentenciados por sus crímenes, gracias en parte a mi testimonio y a las pruebas que había ayudado a conseguir las víctimas. Ahora supervivientes habían comenzado el largo proceso de curación, sus vidas alteradas para siempre, pero continuando hacia adelante con resiliencia y coraje. El oficial al otro lado de la línea me dio las gracias de nuevo por mis acciones. Esa noche, diciéndome que la comunidad era un poco más segura gracias a lo que hice, era un pequeño consuelo. Un rayo de luz en la sombra de los recuerdos que aún permanecían cuando colgué el teléfono. Miré hacia la carretera abierta que tenía delante, un camino que se extendía hasta el horizonte, lleno de incógnitas y de sí. Entonces me di cuenta de que la vida, al igual que la carretera, es impredecible, llena de momentos que pueden cambiarnos de maneras que nunca. La entrega rutinaria, que se convirtió en una terrible experiencia, me había enseñado más sobre mí mismo en el mundo de lo que nunca podría haber aprendido de otra manera. Me recordó la importancia del coraje, la vigilancia y el impacto que una persona puede tener en la vida de los demás. Mientras me ponía en marcha por la autopista, llevaba conmigo las lecciones de esa noche. Un testimonio silencioso del hecho de que a veces estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, puede marcar la diferencia.